El Renacimiento empieza en Italia en 1453 con la conquista turca de Constantinopla y el descubrimiento de América. Termina en el 1600 finalizando la Guerra de los Cien Años en 1337 a 1453 entre Francia e Inglaterra, dando así inicio al nacimiento de un nuevo periodo, el Barroco. A este periodo se le llamó así porque se refiere a un resurgimiento de los valores y la estética del mundo grecolatino tras siglos de barbarie. Este siglo fue la cuna de los inventos, las exploraciones y los movimientos culturales, pero en lo referente al arte se le considera como el siglo de oro de Italia. Aspectos políticos. Se forman los países. Se consigue la unidad política en torno a una figura principal que contiene todo el poder político y militar, constituyendo el rey una monarquía. Esta monarquía asegura su poder haciendo algunos usos de sus privilegios como El derecho romano que permite crear algunas leyes. funcionarios del gobierno como inspectores, embajadores, secretarios, conocidos como burócratas estatales. Ejércitos armados permanentes. Impuestos obligatorios, pagados sobre todo por los más pobres. Los nobles estaban exentos. Y además estaban las alianzas matrimoniales. El poder del rey viene emanado por Dios y solo Dios puede quitarse. Se va afirmando el principio del absolutismo. Aparecen los primeros sentimientos de nacionalismo en cada país. Algunos países no han logrado la unidad política, como en el caso de Italia y Alemania. En Italia aparece Maquiavelo, un pensador político que trata de hallar la unificación de todos los estados de Italia. Escribe El Príncipe, donde describe cómo debe ser el perfil político de un rey para conservar su corona. Ahora aparece el tercer estado, formado por la burguesía, que había crecido gracias a su ingenio para el trabajo y su habilidad para el comercio. Aparece la figura mística de Juana de Arco, como la santa que lucha por los valientes a favor de Francia, para levantar el sitio de Orleans y dar inicio a una serie de continuas victorias francesas. Aspectos sociales y económicos. Las rutas comerciales pasaban por distintas ciudades italianas como Génova, Roma, Venecia, acumulando día a día más capital. Italia se convierte en la cuna del capitalismo, se realizan todo tipo de operaciones bancarias y financieras. Había dinero por todas partes y gran parte de ese dinero se destinó al arte en todos sus aspectos. Muchas de las palabras actuales como crédito, cheque, cuenta, giro, bancarrota son términos que han nacido en estas ciudades itálicas. Las clases privilegiadas como el clero y los nobles pierden poder político. Hubo ascenso de la burguesía, hubo consolidación del mayorazgo, tienen aplicación y práctica el mercantilismo y el capitalismo. En la religión predominó la cristianización. Se acordaron evangelizar a los pueblos conquistados. En la labor cristianizadora destacaron los dominicos, los franciscanos y los jesuitas. Sin embargo, se lanzaron algunas voces de protesta para criticar este acuerdo. Por lo tanto, estos sistemas de conquista los consideraban muy bruscos y con ello se daría paso a la explotación de los indígenas y la desaparición de sus culturas. También a Roma llega continuamente tributos eclesiásticos de Europa cristiana. Con esto el Papa decide reconstruir Roma. Sin embargo, pierde poder ya que no es una estructura política. Literatura y cultura. El Renacimiento se divide en el Renacimiento temprano, que abarca desde el año 1420 hasta el año 1500, y cuyos representantes más significativos son Fra Angelico de Fiesole, Masaccio, Piero della Francesca y Sandro Botticelli, entre muchos otros con pinturas verdaderamente grandiosas. Y el Alto Renacimiento, que comprende el periodo que va desde el año 1500 hasta el año 1527, en el cual se destacaron famosos pintores como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Tiziano, Pablo Veronés, Tintoretto, Rafael Sanzio, Juan van Eyck, Alberto Durero, Jean Cousin y El Greco. Los niños estudian en dos etapas: trivium, gramática, retórica y dialéctica; quadrivium, aritmética, geometría, música, astronomía. En la literatura predominaban los temas de amor, naturaleza, mitología. Los movimientos culturales fueron dos. El humanismo
Afirma la dignidad y el valor del individuo para el desarrollo y crecimiento de las sociedades y de los países. La razón en el único medio que tiene el ser humano para llegar a la verdad de las cosas, cuestionando así todas las ideas medievales. Obras olvidadas y desconocidas de esta época las dieron a conocer, resucitaron gran parte del pasado de la literatura grecorromana, pero esta pasión por lo antiguo no solo se limitó a lo literario, sino que también abarcó a las artes plásticas y a la forma de vida humana en general, buscando la retoma de los valores. Su significado es amor hacia nuestros semejantes, como también estudio de las letras, y se da de esta manera puesto que el hombre supera la Edad Media, una etapa muy oscura en muchos aspectos. Francisco Petrarca fue calificado como el padre del humanismo por el impulso que dio al redescubrimiento de las letras clásicas y fue a la vez un filósofo, estudioso de los idiomas y obras literarias, especialmente en su parte gramatical, que inició la búsqueda de los manuscritos clásicos descubriendo escritos como las cartas de Cicerón, que hasta esa fecha eran desconocidas. También estudió las obras de Horacio y de Virgilio, y escribió en un latín perfecto numerosos poemas y epístolas. El Renacimiento fue una renovación del arte y la cultura en todos sus aspectos, haciendo una regresión hacia el arte clásico para exaltarlo, copiarlo y mejorarlo. Fue como un redescubrimiento por todo el arte grecolatino. Nació como un gran amor por todo lo griego y se le agregó luz, color, vida, logrando bellas obras de arte que hasta nuestros días siguen sorprendiendo. Grandes autores de la época fueron Garcilaso de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza, Sandro Botticelli, Da Vinci, Rafael Sanzio, Jan van Eyck. En las letras aparecen tres grandes referencias: Petrarca con su obra Cancionero representando una poesía amorosa, Boccaccio con su obra de Camerún que habla de la libertad sexual de la época y Dante Alighieri con su obra Divina Comedia. Las obras dramáticas de entretenimiento volvieron al escenario. William Shakespeare es el dramaturgo más notable, pero hubo muchos más como Christopher Marlowe y Ben Jonson. Arte, pintura. La pintura renacentista está plena de religiosidad. Sin embargo, cada artista busca su propio estilo, en donde el retrato y la representación del paisaje tiene mucha importancia. Es narrativa, es realista. El cuadro se presenta como un escenario. El punto de vista del pintor suele estar en el centro del cuadro. En cuanto a los esquemas de composición preferidos, el triangular se da interés referente al cuerpo humano. Como consecuencia del humanismo, el arte ahora intenta algunas renovaciones. Se abandonó todos los temas religiosos de la Edad Media. Centra al hombre y la naturaleza como figura principal de las pinturas. Pinta usando nuevas técnicas de profundidad como la perspectiva. Da nuevas naturalezas a las pinturas. Se usan nuevas técnicas de pintura como el óleo. Música. La música del Renacimiento es la música producida entre los años 1400 y 1600 con textura polifónica, alrededor de 3 a 6 voces, y es principalmente la música clásica europea con géneros como la profana, la religiosa y la música instrumental, donde encontramos flautas de pico, violas de gamba, sacabuches y ministriles. Se escaseó de fuentes musicales e instrumentales, pero fuentes vocales abundaron especialmente durante el siglo XV. Toda esta música era acompañada de danzas como la baja danza, la pavana, la gallarda, la alemanda o la courante, aunque muchas veces muchos músicos profesionales y aficionados no sabían leer la notación musical, por lo que se le escribió una partitura para cada instrumento. Los inventos más destacados fueron la brújula, el astrolabio, las carabelas, los portulanos y mapas marítimos, las armas de fuego, las fortificaciones, la imprenta, el papel, la máquina de escribir, la máquina de coser, la máquina de fotos, el avión y el cine. Medicina. Termina la peste y enfermedades, nueva visión del mundo y del cosmos, con la teoría heliocentrística de Copérnico, que coloca al hombre en otra posición cosmológica. Artistas renacentistas emprendieron el estudio de la anatomía humana, particularmente de los músculos, para tratar mejor el cuerpo humano.
El mismo Leonardo da Vinci publicó un innumerable catálogo de ilustraciones de la anatomía y el arte, basado en disecciones de al menos 20 cadáveres, y se publica la primera clasificación de enfermedades mentales. Además de anatomistas, en el Renacimiento también surgen algunas figuras médicas de interés, como Ambroise Paré, padre de la cirugía moderna. Michel Servet fue el primero en descubrir correctamente el sistema circulatorio y explicar la digestión como fuente de calor. También se demostró el carácter específico de fiebres. Ambroise, el cirujano francés, facilitó la amputación quirúrgica por uso de forceps y ligaduras, en lugar de cauterios para detener hemorragias o sangrados. Podemos concluir que el Renacimiento fue uno de los grandes momentos de la historia universal que marcó el paso del mundo medieval al mundo moderno, significando el hallazgo y la puesta en escena de la cultura clásica, seguramente por la nueva exposición política y que supone la formación de una concepción antropocéntrica de la realidad. Así el hombre empieza a estudiar la historia, la filosofía de las antiguas Grecia y Roma para intentar ser más cultos y tener una mejor calidad de valores humanos. Luego de que en la Edad Media todo se centrase en Dios y la Iglesia, el hombre se dispone en el Renacimiento a estudiar el cuerpo y avanzar en sus artes como la pintura, la escultura y la ciencia. Aquí el ser humano es divino y perfecto dentro de su propia imperfección, siendo Dios imperfecto y humano.